Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Buen regreso al estudio del canal. Muchas gracias, Edu. Te extrañamos la semana pasada, te extrañamos, pero bueno, estábamos ahí muy distraídos con la Feria del Libro, ¿viste? Fue por una buena causa, eso es importante. Total. Y bueno, mirá, ya te engancho, Edu, porque estuvimos en la Feria del Libro y quizás tenga un punto de conexión con lo que nos vas a contar. Así es, señor Pablo. Como una especie también de reconocimiento y homenaje a la Feria del Libro, les comparto hoy un informe con Dong Yanzhen. ¿Quién es Dong Yanzhen? Es un estudioso de la cultura y de la lengua hispánica. Es el traductor más importante en lo referente al español en China de las últimas décadas. Autor de ensayos, de manuales que son estudiados en la enseñanza del español aquí en China desde hace años. Yo había escuchado una vez de él en Montevideo, acá en China, varias personas vinculadas al estudio del español me lo habían mencionado, pero no lograba tener un contacto para ver si podíamos lograr una entrevista con el señor Dong. Finalmente la solución estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Una de las referentes del programa que me trajo aquí a esta residencia periodística en China es de nombre Chon Dong-han, su nombre en español es Mar, y resulta que va a la universidad en la que Dong fue profesor durante muchos años. Lo visita cada tanto, tiene largas charlas con el profesor. A través de ella le hice el planteo de la posibilidad de una entrevista. Este hombre de 85 años, algunos problemas de salud y una lucidez envidiable, aceptó, después de bastante tiempo que no da entrevistas, esta nota con Mirada Montevideo en su casa aquí en Beijing. Y les cuento de que llegó al español de casualidad, nos dijo. Acompañó a un estudiante de secundaria, con el que había sido compañero de él en la clase, hasta el Instituto de Lenguas Extranjeras en Beijing, a anotarse porque esta persona quería estudiar español. Él le dijo de que para tener a alguien cercano, no se sintiese tan solo en esta etapa universitaria, lo acompañaba y así comenzó a estudiar español. Por suerte, poco tiempo después llegó el enamoramiento con nuestro idioma y nos cuenta un poco de eso y de algunos aspectos que él destaca de nuestro idioma en su muy particular e interesante visión. Si le parece, lo vemos y lo escuchamos. Nos encanta. Cuando ya llevaba un año estudiando español, cogí amor, cariño por esta lengua, porque primero es una lengua muy sonora. No es como otras lenguas, a veces habla como si tuviera agua en la boca, ¿no? Y en segundo lugar, me parece una lengua muy, digamos, muy ordenada, muy disciplinada. Alguien me ha dicho, español es sólido, inglés es líquido. Yo le digo, y el chino es gaseoso, flota por el aire. El español es así, sólido. Cuando construyes una oración, parece que estás utilizando varios bloques prefabricados para luego colocarlo en una oración. Esta disciplina, este orden, me gusta mucho. Me gusta que la cosa se hace con orden, no como aquí, a tontas y a locas. Edu, en un minuto quedé, pero así, ya quiero ir a sentarme a charlar con ese señor, por favor. Qué metáfora, ¿no? Es impresionante. Que utiliza de los Y además, cómo te los ayuda idiomas. a darte cuenta de cosas del idioma. Tal cual. Cómo te ayuda a darte cuenta de cuestiones de idioma. Claro, vos lo tenés totalmente naturalizado. Él lo ve con esa distancia y esa cercanía a la vez de estar décadas en contacto con el español, teniendo otro idioma de lengua materna. Total. Y a su vez parece que tiene la docencia como algo natural, ¿no? Bueno, muchísimos años, supongo, ejerciéndola, pero te sentás y muy querés bien, escucharlo, hablar sin parar. Sí, bueno, en español es excelente, ni que hablar. Y les cuento que también le consulté un poco por una de sus tareas más titánicas, creo, en su trabajo, que fue la traducción del Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, obviamente que uno de los mayores clásicos de la literatura
española con la que es difícil animarse, y bueno, él lo hizo y nos cuenta un poco de lo que fue este proceso de traducción del Don Quijote de la Mancha. Yo nunca había pensado en hacer semejante cosa, porque me parece que debe ser una obra enorme, que yo siendo un profesor, un humilde profesor de español, no estaba en condiciones de hacerlo. Pero una vez, de repente se presentó en mi casa un editor y me preguntó si estaba dispuesto a traducir el Quijote. En un principio me quedé un poco, como dice el español, me quedé como una pieza. Entonces este señor me dijo que había ido a la Universidad de Pekín, Peitá, y ahí un matrimonio de mis amigos, ¿no? Le decía que quería que ellos le tradujera el Quijote, pero estas dos personas le decía que es mejor ir a la Universidad de Estudios Extranjeros para buscar al Tong Yan-sheng para que se encargara de este trabajo. Entonces yo digo, si mis amigos me confían de esta manera, entonces ¿por qué no voy a probar? Con probar no se pierde nada. Tenemos que tener en presente que Cervantes escribió el Quijote ateniéndose al gusto de sus contemporáneos. Entonces también lo hice pensando en eso, en la posibilidad de que me acepte mi versión mis contemporáneos chinos. De modo que lo he traducido al chino moderno, al Putonghua, o sea, a la lengua común de toda China. Hubo traductores que lo hizo imitando un estilo un poco arcaizante, cosa que no me parece nada adecuada, porque un chino moderno es igual que un español de aquella época, solo entendía la lengua que se hablaba en su época, y mis compatriotas también solo entienden la lengua que hablamos ahora. Varios textos de estudio que se usan actualmente para aprender español en China son de autoría del profesor Dong, quien comenta sobre este trabajo. Un día se presentó otra vez un editor de una editorial especializado en eso de manuales, de lenguas. Y igual, como nadie quería encargarse de este trabajo, bueno, tonto como soy yo, me ofrecí. Y así comencé mi tortura china. He elaborado 3 ediciones. La primera edición se utilizó no sé durante cuántos años. Finalmente un alumno mío me decía: profesor, tu libro es producto de la época de dinosaurio. Yo digo, ¿qué le vamos a hacer? Es que en mis textos había que atenerse a la que se llama corrección política. Hay que utilizar instrucciones de partido y todo eso. Y dice, yo no puedo hacer otra cosa, sino ateniéndome a las normas establecidas. Pero con la apertura comenzamos a tener cierta libertad. Entonces volví a elaborar o cambiar la primera edición para adaptarse a la nueva necesidad. Qué maravilla de hombre, hasta tiene las expresiones, ¿no? Del español, como me quedé de una pieza, que es algo que no es tan común, ¿no? De que pueda saber una persona que en realidad su lengua materna es otra.
Exacto. Y no, por eso, bueno, en estos tiempos en China he hablado con decenas de personas que me han ayudado, por suerte, a intentar comprender diferentes aspectos de China. Pero el profesor Don es la primera que me ayuda a conocer aspectos del idioma y de la cultura española, ¿no? Y en general latinoamericana. Además ha tenido mucho contacto con el continente. Una experiencia realmente increíble, me sorprendió muchísimo. Y bueno, justamente para terminar un poquito con este informe, Don nos habla sobre el trabajo complejo que es traducir del español al chino. Algo ya comentó ahora cuando hablaba de la traducción del Quijote. Implica reinventar, crear una nueva versión del texto, pero con la intención de no traicionar la versión original. Será difícil este trabajo. Si les parece, me despido con él hablando de esta tarea que él mismo define como titánica. Divino. Usted decía el portugués, el francés, tienen mucha cercanía con el español. Traducir en chino implica como desarmar todo el texto y volver a crearlo, ¿no? Efectivamente, es una recreación en realidad, traducir de cualquier lengua europea al chino. Porque no solamente son dos lenguas muy distintas, sino dos culturas muy alejadas, ¿no? Así es que tú a veces tienes que reinventar una nueva versión, sin tradicionar demasiado a la versión original. O sea, tú tienes que tratar de decir todo lo que se ha dicho en la versión original. También tienes que trasladar en tu versión cómo se ha dicho en cada caso. Y además tienes que demostrar por qué así se dice cada una de las cosas raras para un lector chino. Pero así entonces, profesor, que para traducir del chino al español o del español al chino, en literatura, digo, ¿no? Sí. Se necesita también una cierta cuota de artistas, Sí, ¿no? sí, es una hazaña, es una proeza para Eduardo, ¿sí? Exacto. De nuestro feliz encuentro.